El miedo es una de las sensaciones más intensas y delirantes que podemos experimentar en esta vida. Si has tenido ansiedad o ataques de pánico, lo sabes, es el eterno problema del ser humano, su problema con el miedo y cómo lo afrontamos, las dos cosas, ¿no? Porque lo afrontamos como una negación, ¿no? Niego lo que está sucediendo, decido que no me gusta, que no está bien, que no quiero sentirlo, que no quiero sentir miedo y no lo siento. Negamos lo que sucede, pero el miedo no desaparece. El miedo se transforma, se va a ramificar. ¿Y en qué? Pues en más miedo, ¿no? Ese miedo que no quieres ver, que no lo vas a integrar, que no lo vas a llevar a tu consciencia, ese miedo va a dirigir tu vida, porque lo vas a proyectar y tus decisiones, tus pensamientos, tus creencias, tus acciones se van a ver teñidas de esa sensación a la que llamamos miedo, ¿no? Y lo más interesante de todo esto, lo más paradójico también, es que somos esencialmente sentidores, seres que sienten y a la vez nos aterra sentir, ¿no? Hola Sara. Sara es doctora en neurociencia. Sara, somos seres humanos que sienten. Esencialmente somos sentidores. Comprendemos a través del sentir. ¿Por qué tenemos tanto miedo a sentir nuestras emociones? Bueno, primero me gustaría, ¿no? Lo que estás diciendo de que somos seres sintientes. Yo diría que somos principalmente o primeramente seres sintientes y después racionales, ¿no? O sea, realmente el circuito del cerebro sí que está configurado de cierta manera que primero recibimos esas emociones y después de ahí pueden surgir pensamientos, ¿no? O sentimientos, ¿no? Que sentimientos normalmente en neurociencias cuando has racionalizado esa emoción primaria, ¿no? Que ha venido de golpe y que realmente esas emociones no las decidimos, vienen de forma muchas veces espontánea o inconsciente, mejor dicho, ¿no? Porque muchas de las emociones sí que tienen un sentido, aunque conscientemente nosotros no lo sepamos ver. ¿Mm? ¿Qué pasa? El miedo aterra. Claro, o sea, y nuestro cerebro realmente está hecho también, ¿no? Ha evolucionado de manera que nos encanta ir en busca del placer, pero evitamos sí o sí el dolor y el miedo. Cuando en el fondo el miedo nos moviliza más, o sea, hay veces que nos moviliza más que el placer. ¿No? Que realmente ir a buscar un deseo. O sea, realmente cuando hay una situación amenazante real y tienes que salir corriendo, Mm. mm, es mucho más inmediato y mucho más rápido que a lo mejor si tienes que ir a buscar, no sé, pues algo que te cause placer, un trozo de chocolate en la nevera, ¿no? O sea, realmente es muy potente. El miedo es una emoción muy, muy, muy potente, pero sí que es cierto que, claro, una cosa es, supongo que ahora lo hablaremos, ¿no? El miedo primario cuando hay una amenaza realmente real y la otra es un miedo secundario como es la ansiedad, ¿no? Que es, digamos, un miedo más mental, ¿no? Más anticipatorio. Entonces aquí sí que somos expertos ya en evitarlo, ¿no? En querer evitarlo, porque realmente sí es cierto, muchas veces no es nada real. Entonces, hay muchos mecanismos de defensa y uno de ellos es la habitación, que normalmente es donde es lo que se suele hacer. Claro, y es aquí, ¿no? Es ese punto, ¿no? Donde empiezas a hacerte trampas, ¿no? A ti misma. No te viene bien sentir esa emoción y la niegas, ¿no? Te haces trampa psicológica realmente. Creas un sentimiento falso que fijas en ti y te lo crees, ¿no? Y el miedo lo guardas, como decías, en el inconsciente, ¿no? Porque el miedo no desaparece. ¿Te haces trampas, Sara, cuando evitas o quieres tergiversar las emociones que no te vienen bien sentir? En el fondo, sí, por eso ahora hay tanta, ¿no? Creo que últimamente hay más tendencia o sea, todas las terapias de hoy en día ponen mucho hincapié a poder procesar estas emociones, a dejarlas sentir. ¿M? Porque realmente es eso, o sea, cuando evitamos un pensamiento, cuando evitamos una emoción, lo único que estamos haciendo es que vuelva con más fuerza. O sea, realmente el hecho de evitar, el hecho de no querer pensar o no querer sentirla, te está haciendo ya pensarla o sentirla. Claro. Está haciendo que no te puedas desapegar de ella, ¿no? En cambio, cuando realmente
pasas a través de la emoción, la sientes, que muchas veces, incluso la mayoría de veces, te das cuenta de que no es para tanto, ¿no? Como en los ataques de pánico, realmente si te lo dejas sentir, yo también aquí he sufrido ataques de pánico en el pasado, Mm. cuando te lo dejas sentir, cuando te expones al miedo, esta es la mejor terapia que hay, porque ahí te das cuenta de que realmente, o sea, no es tanto y no te vas a morir, ¿no? Que es como el gran miedo final que existe en nuestra mente. Sí, pero claro, de alguna manera haces ese acto de traición contigo mismo, ¿no? Eres desleal, ¿no? Contigo misma si no eres capaz de mantener y de ser consecuente, ¿no? Con las emociones que están surgiendo en ti en este momento, ¿no? Bueno, yo no sería tan dura. Yo creo que me gusta siempre, de hecho en mis cursos siempre priorizo mucho sobre todo el mensaje de aceptemos que nuestro cerebro está diseñado así, está hecho así y de alguna forma es su forma de escapar. Ya, Entonces, es un instinto natural que tenemos, ¿no? Es otro tipo de mecanismo, el de huir, ¿no? Huir o evitar o congelarse o, ¿no? Como queremos llamar a veces ese tipo de mecanismos. Pero bueno, la cuestión es que es algo muy, muy natural. Entonces, que suceda no sería tanto, no me lo tomaría tanto como una traición o algo que debería de exigirme hacer bien, digamos, sino, bueno, como ser autocompasiva, ¿no? Y decir, vale, ok, mi cerebro tiende a querer evitar esto, pero yo de forma consciente sé que este no es el camino correcto, digamos, o el camino que me va a salvar o que me va a beneficiar más, ¿no? claro. Quizás mucho mejor pasar por ahí. Mm. Sí, pero claro, volvemos siempre a un ejercicio básico que tenemos que hacer, ¿no? Que es el ejercicio de la sinceridad absoluta con nosotros mismos, ¿no? Sí, es verdad que debemos ir despacio, ¿no? Pero es un acto de sinceridad, ¿no, Sara? Al final, lo que nos ayuda a avanzar, a evolucionar, ¿no? Sí, un acto de vulnerabilidad, ¿no? De no pasa nada, Mm, ¿no? Si te sientes más vulnerable, si incluso de pasar una incertidumbre, ¿no? Porque al final tenemos miedo a lo desconocido y el miedo puede causar mucho miedo, ¿no? Sobre todo es lo que decíamos, a la muerte y el cerebro en este caso, pues su primer objetivo principal es la supervivencia. Entonces, ponerle esto detrás es como, uff, ¿no? Muy difícil. Pero si tú tienes una mente en la que te gusta explorar, te gusta ir más allá, ¿no? Te gusta, pues eso, como dices tú, sincerarte contigo, ver la realidad tal cual es, o de una forma más nítida, más clara, sin máscaras, ¿no? Sin falsedades, pues quizás esa actitud es la que te puede llevar a realmente ver al miedo con otros ojos, ¿no? Y estar ahí y estar bien con el miedo. Como dices tú, el miedo no se va, siempre va a estar. O sea, y no pasa nada, ¿no? O sea, al final las personas valientes son aquellas, pues eso, que hacen lo que tienen que hacer, o sea, pese al miedo. Mm. claro, claro. Es comprensible con lo que decías, es realmente que nos aterre sentir, ¿no? Porque el miedo a priori no es agradable, ¿no? Pero claro, la vida no está seleccionándote experiencias agradables o desagradables para ofrecerte, ¿no? Quiero decir que ahora tres experiencias agradables por una desagradable, quiere decir que no funciona así, ¿no? Que la vida sencillamente es y que es un abanico de experiencias neutras, digamos, ante ti, para ti, digamos, y que cada uno de esos eventos va a despertar el miedo necesario que tienes que trascender en ti, ¿no, Sara? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos neurocientíficas y neurocientíficos que piensan que realmente las emociones están ahí para ayudarte, ¿no? Tienen una utilidad detrás. Entonces, calificarlas en buenas o malas no me parece adecuado. Quizás sí lo que dices tú, hay algunas que son más incómodas y otras Mm, más cómodas de sentir, ¿no? mm, Pongámoslo así. Pero lo bonito es que todas las emociones te ayudan, ¿no? Incluso la tristeza nos ayuda a movernos en casos en que nos encontramos desamparadas, ¿no? Que no hay claro, nada que hacer. Entonces te obliga a hablar con los demás, a pedir ayuda, a movilizarte, ¿no? Igual que el miedo, pues eso nos ayuda realmente a sobrevivir, ¿no? La ansiedad, aunque
¿no? El poder de anticipar las cosas, bueno, sí, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, qué bien que tengamos esa capacidad de poder predecir, ¿no? El que va a pasar en un futuro y poder compararlo pues con experiencias pasadas, pues a ver cómo lo hice, como tal, a ver cómo va a suceder ahora. Y por otro lado, claro, o sea, anticipar tiene esa cosa de que sabes que al final también las cosas pueden ir mal o sabes que al final, yo qué sé, vas a morir en esta vida, ¿no? O sea, si no tuviéramos ese poder anticipatorio, jo, pues a lo mejor viviríamos más tranquilas. Quizás sí, pero es lo que dices tú, al final creo que la cosa está en que las cosas son como son, no se puede cambiar y que lo que dices, o sea, encontrar la forma de mirar con ecuanimidad, ¿no? De esa manera neutra Sí, todo. Mm. sí. Sí, porque claro, hay una creencia que yo creo que todos lo hemos tenido en algún momento, ¿no? Que es que crees que la vida, o sea, la vida no te puede dar más de lo que tú puedes, de lo que tú puedes realmente soportar, porque la vida la haces tú, ¿no? La vida la creas tú, ¿no? Sucede a través de ti, ¿no? ¿Cómo te va a dar la vida algo con lo que no puedas, ¿no? Realmente, o sea, no puedes abarcar más de lo que das de ti, ¿no? Eh, Sí, eh, eso me gusta mucho, esa, pensarlo así también, como que la vida me está dando todas las cosas que necesito como para ir superándome o para ir haciendo, ¿no? Y que siempre va adecuada a un poco lo que yo puedo, es eso, pues digerir y dirigir, ¿no? Exacto, Mm. exacto. Quiero decir que es una situación que en ataques de pánico, de ansiedad, puedes encontrarte. Es decir, si miro dentro de mí, voy a encontrar algo superior a mí. No, no, es que todo lo que hay dentro de ti es tuyo y lo has creado tú, ¿no? Es tu propio universo, ¿no? O sea, que mirarlo, sentirlo, verlo, no puede ser superior a ti, ¿no? Tiene un punto de ambigüedad esto que decimos ahora, pero me gustaría que se entendiera, ¿no? Porque es una sensación que podemos tener, ¿no? Que es miedo, ¿no? Miedo de mirarse, ¿no? Miedo de descubrirte, ¿no? Mm. Y realmente, pues eso, no hay nada que tú no, que tú de alguna manera, Sara, no hayas visto, ¿no? Ya, ¿no? Porque todo lo que enviamos al inconsciente, de alguna manera, lo estás enviando o no te gusta y lo envías allí de alguna manera porque ya has intuido que no quieres mirarlo. ¿Eso es así? Sí, a una cierta edad, pero sí que es cierto que cuando somos pequeñas hay mucha información que se guarda en el subconsciente, ¿no? Y realmente pues eso, no has podido verla, ¿no? Bien, no has Ya, podido ser consciente. De hecho, ese es muchas veces por eso casi siempre hay muchos traumas infantiles, ¿no? Volvemos siempre a la infancia, volvemos al pasado cuando queremos arreglar algo que a lo mejor no está siendo bien claro, regulado en claro. el presente. Y es que, claro, hay una parte del cerebro que ella crea sus asociaciones en el momento y ahí se quedan, ¿no? Y esta parte está en el inconsciente. Dicen que incluso el 95%, ¿no? Hay personas que piensan que hasta el 95% de tu mente es inconsciente. Mm. Entonces, claro, hay mucho que sí que está guardado y que para ti es desconocido o sientes que realmente no sabes qué hay. Aunque me encanta tu visión y creo que es muy empoderadora de pensar que realmente no hay nada más familiar que aquello que es tuyo, ¿no? O sea, como de alguna manera has estado ahí y tú lo has ido creando a través de los años, ¿no? Quizás no sabes exactamente qué fue, pero sí que fue tu vida, ¿no? Y qué Claro, más, no sé, ¿cómo puede producirte tanto miedo, desconocimiento o terror mirar algo que es tu propia vida? que es tuyo, ¿no? Que es tuyo, que sí, sí, es así, ¿no? Sara, ¿qué es la neuroplasticidad? Que se habla muchísimo. ¿Es la mente que moldea el cerebro? ¿Es eso? No, o sea, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para moldearse a sí mismo, de hecho, ¿no? Para realmente crear nuevas conexiones, bueno, perder o destruir, ¿no? Las aquellas que ya no necesita. Es al final, sobre todo, ha habido mucho boom por el hecho de que hace unas décadas se pensaba pues que una persona era incapaz de cambiar, ¿no? Ujú. Y entonces se vio que no era así, que hasta el final de nuestros días tenemos esta capacidad de cambio, ¿no? Que realmente podemos, eso, pues podemos ir cambiando nuestro cerebro, nuestra mente. Mm, Y nuestra vida, al final, claro. ¿no?
Quiero decir Bueno, que... va todo interrelacionado, claro. O sea, los cambios del estilo de vida cambian nuestro cerebro. O sea, Ujú. harán que liberen una neuroquímica u otra dependiendo de las cosas que tú haces en tu día a día. Por eso es tan importante, ¿no? También no solo mirar los pensamientos o, ¿no? Que a veces pensamos más en mente y pensamiento, sino también en actos, ¿no? Los actos también cambian nuestro cerebro, ¿no? O sea, pues qué comes, qué ejercicio físico haces o no haces, cómo duermes, todo esto afecta también. Te refieres a actos totalmente conscientes, ¿eh? Los que realmente puedes gobernar perfectamente en tu vida cada día, ¿no? Sí, bueno, o es eso, o los hábitos que hacemos en piloto automático, pero Mm. que todo tiene su efecto, ¿no? En nuestro cerebro y en consecuencia en nuestra mente. Sí, el cerebro es como que se habla más cuando es algo, bueno, el órgano donde está dentro, ¿no? La mente, digamos. Aunque bueno, hay mucha polémica de qué es mente y qué no es mente, pero de alguna manera, quizás la mente es como lo que sale funcional, ¿no? Lo que se expresa en el cerebro. Mm. Mm. Una mentalidad positivista, Sara, produce cambios físicos entonces en el tejido cerebral. También una cosa cambia a la otra y la otra a la una, sí. O sea, lo estructural y lo funcional están interrelacionados, ¿no? Entonces, sí, cambiando una función, es decir, si tú cambias la forma de pensar o cambias eso, ¿no? Tu mentalidad, pues vas a producir unos cambios también físicos, tangibles en el cerebro. Y Ujú. al revés igual, ¿no? O sea, si tú añades, por ejemplo, si te tomas unas pastillas que te modifican, pues fisiológicamente o anatómicamente el cerebro, pues eso va a repercutir en tu estado de ánimo y tu forma de pensar. Mm. Ujú. Entonces eso quiere decir que vive más y mejor, digamos, bueno, mejor seguro, un ser feliz. Sí, o sea, realmente sí. O sea, se ha visto ya en estudios que a las personas que son más optimistas o que, bueno, que consideran que son felices, ¿no? Son más longevas. Mm. Son más longevas, sí. Mm. Mm. Claro, ¿no? Lo que decíamos, el miedo es una proyección mental que está queriendo resolver un momento que no está aquí, ¿no? Que eso ya de entrada ya es un poco loco, ¿no? Porque quiere resolver una situación que no está en el momento presente, sino que es un momento futuro que no existe, ¿no? Pero crees que va a ser amenazante y ese es el mensaje, ¿no, Sara, que le enviamos al cerebro, amenaza, peligro, ¿no? ¿Y qué emoción va a generar? Pues miedo. Empiezas a sentirlo y le empiezas a dar veracidad a esa situación que todavía no ha pasado, ¿no? Ya creo que es real porque la estoy sintiendo, ¿no? Y aquí yo creo que empezamos a comprar miedo, ¿no? Ya el miedo está en ti, tú solito te lo has imaginado, lo has creado y empiezas a sentirlo, ¿no? Y ahora empiezas, que eso es maravilloso eso que hacemos, y ahora empiezas a imaginar y a crear una defensa contra ese miedo, ¿no? No está interviniendo nada más que tú en toda esta operación y tú solo te has creado un miedo y ahora quieres desactivarlo. Hacemos eso, ¿no, Sara? Sí, o sea, sí, realmente a través de nuestra mente creamos nuestros miedos muchas veces. No es lo que vemos, hay miedos reales y miedos irracionales como estos, ¿no? Como que normalmente se le llama ansiedad, ¿no? Directamente, porque son estos miedos, como dices tú, anticipatorios, ¿no? Que realmente no existen en el momento presente, piensas que van a existir, pero para ti ya te están causando esa sensación de miedo, ¿no? Es increíble, ¿no? Que esto también, bueno, es curioso porque es lo que decía, ¿no? Es esta arma de doble filo, ¿no? La capacidad de anticipar tiene algo muy bueno y también esto que realmente pues no estamos tan preparados para ello, ¿no? Que a veces nos sobrepasa porque aparte que son miedos actualmente, ¿no? Miedos hay hacerlo, pues eso, ¿no? Casi siempre es hacerlo todo perfecto, controlado, rápido, ¿no? Esa presión que estamos sintiendo en esta sociedad de hoy en día, esto yo creo que es de las mayores causas que provocan más miedo, ¿no? O sea, el hecho de cómo yo me imagino, ¿no? Cómo voy a llegar a eso de la mejor manera posible, ¿no? Al final también es curioso porque cuando tenemos ansiedad o cuando sufrimos mucho miedo, pensamos, ¿no? Que no tenemos los recursos suficientes para enfrentarnos a esa situación,
¿no? Y de alguna manera magnificamos la situación. O sea, ocurren dos cosas, ¿no? Por un lado, magnificamos, vemos aquello como, oh Dios, va a ser ¿no? Muerte, ¿no? No voy a poder entregar el informe a tiempo, entonces voy a morir. Y por otro lado, no me veo capaz suficiente como para poderlo hacer bien, ¿no? O sea, como que me infravaloro o pienso, o sea, no, me vuelvo insegura, como con baja, es eso, ¿no? Como si no tuviera las herramientas. Mm, Entonces, ese cóctel es increíble y encima uno se retroalimenta al otro, ¿no? O sea, cuanta más miedo tenemos, más estas dos cosas que digo se ven afectadas, ¿no? Más tendencia tengo a ver a todo de amenazas y cosas en peligro, o sea, más magnifico mi alrededor los miedos y por otro lado, con menos recursos me veo, ¿no? Porque no tengo ese optimismo, ese poder, ¿no? De pensar que sí que puedo, porque en esos momentos, pues no, vamos eso, desgastados, sin recursos, en piloto automático, reaccionando como podemos, ¿no? Entonces, sí, sí, es curioso cuando entras realmente en el ciclo, ¿no? En el círculo del miedo, sí. es todo un tema. Es un tema porque no lo pone fácil, porque encima las partes del cerebro que se ven afectadas cuando tenemos miedo son las que valoran también si hay que tener miedo o no ante la Claro, situación. Entonces, si ya claro, están afectadas, no sabes valorar bien. claro. Entonces, bueno, Te vas sí. a equivocar seguro. Te vas a equivocar Por seguro. eso a veces es mejor no hacer caso a lo que te viene instintivamente. Realmente por eso la meditación, o sea, desde mi punto de vista es tan útil, ¿no? Aparte de que sí, respiras profundo y calmas el cuerpo y todo esto ya crea, bueno, un cóctel increíble para poder relajar tu mente. Pero aparte, cuando meditas, ¿no? De forma asidua y tal, aprendes un poco a desapegarte de ti, ¿no? De ese personaje, de esa voz en tu cabeza, de creerte cada pensamiento que pasa por ella, ¿no? Entonces, esto creo que ayuda muchísimo porque de alguna manera, bueno, al verte desde fuera, o sea, te ayuda a saber, a poder poner todo en perspectiva, porque si Mm. estás dentro, ya dentro es como, uf, ¿no? Estás No, no perdida, acaba. ¿no? Estás perdida. Claro, como decía Sara, de todos los miedos, los múltiples miedos que podemos sentir, porque parece que el miedo tiene muchas causas, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? Miedo, como decías, miedo al fracaso, pero también miedo al éxito. Tenemos miedo a que me deje, miedo a dejarle, tenemos miedo a que no me deje, ¿no? O sea, realmente todos los miedos, como decías, pueden resumirse en uno, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a la inexistencia, ¿no? A desaparecer, ¿no? Ese es el error humano, ¿no? Y el horror humano, ¿no? Ese es el patrón de donde surgen todos los miedos, ¿no? Pero estamos, digamos, aunque le pongamos otros nombres, siempre huyendo de la muerte, como los primitivos huían del mamut. En parte sí. O sea, y de hecho es lo que dices tú, ¿eh? O sea, es como el fin último, a veces no se ve claro, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso eso, ¿no? El que me dejen. O sea, el hecho de tener miedo a no estar con alguien, a quedarte sola, al final, en la última instancia también nuestro cerebro, o sea, ¿qué quiere? O sea, está también preparado para estar en comunidad, porque sabe que estando en comunidad, estando con gente, estando aceptado socialmente, tú vas a tener más prioridades, ¿no? Más, bueno, probabilidades de supervivencia. Mm, ¿No? Al final otra vez estamos en las mismas, ese miedo de si me quedo sola voy a morir. ¿No? claro, Entonces, claro. muchos de lo que dices tú, ¿no? Todo va hacia allí y es verdad que, o sea, un organismo hasta el más simple, ¿no? Lucha hasta el final por su supervivencia. Es el último fin, ¿no? O sea, sí que es cierto que es eso, para mí es decir, bueno, es el fin, o sea, es como la prioridad del cerebro, pero no es la única y realmente cuando tenemos, o sea, podemos vivir sin estar todo el tiempo anclados en ese estado de supervivencia, ¿no? O sea, que Claro. podemos, es lo que dicen ahora, ¿no? Como el estado de supervivencia, estado de abundancia, ¿no? O algo así. Pues un poco Mm, como, sí, ya se ha visto que, que cuando estamos bien, cuando nuestro cerebro está bien regulado, todo, entonces podemos dar un paso más allá, ¿no? O sea, es como, si todo está bien, puedo ir a buscar el confort, puedo ir a buscar la felicidad, puedo ir a buscar como
¿no? Esas, bueno, emociones pues que, pues más cómodas, como decíamos, ¿no? Pero sí que es cierto que si las cosas van mal, o sea, yo siempre voy a estar priorizando sin, o sea, de forma instintiva mi supervivencia. Claro. Y tenemos la creencia de que equivocarse, digamos, en el diagnóstico del miedo puede ser mortal, ¿no? Por eso que decías, ¿no? Que estamos refinando constantemente el miedo, ¿no? De una manera como exquisita, ¿no? Lo moldeamos, lo trabajamos, ¿no? Casi como artesanos, ¿no? Somos artesanos del miedo, ¿no? Pero lo De hacemos hecho, concienzudamente, ¿no? cuando, bueno, esto por ejemplo surge mucho cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeñas. El hecho bueno, de querer quedar bien con nuestros padres, ¿no? Que nuestros padres nos acepten, porque realmente nuestros padres son los prioritarios que nos van a dar esa protección, Mm, ¿no? Y esa supervivencia, al menos así tú lo sientes, ¿no? Bueno, y realmente así es, ¿no? Cuando eres bebé, o sea, claro, sí o sí, sí, es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Pues quieres su amor, su atención, su protección, y entonces vas a hacer todo lo posible para que así sea, ¿no? Y si eso significa, pues tener que dejar de ser tú para ser la niña perfecta, la niña buena, ¿no? Que tus padres quieren que seas, ¿no? Pues lo vas a hacer y lo vas a hacer. Entonces, bueno, sí, hay mucho, ¿no? Cuando vemos que no nos hemos comportado bien con alguien o cuando vemos a lo mejor eso, ¿no? Pues que no, cualquier cosa de nuestra personalidad nos puede afectar porque al final un poco eso, también hay mucho del pasado que está ahí condicionándote. claro. Y Sara, el miedo al miedo, digamos, es la máxima estrategia, ¿no? Del miedo. Si compras eso, si te suscribes al miedo por el miedo, ya estás, ¿no? Sí, es que entonces ya estás haciendo un upgrade, un dos por uno ahí, ¿no? O sea, porque es eso, una cosa es lo que se le llama, o sea, el miedo al miedo al final es la perturbación secundaria, ¿no? Es como el miedo a tener miedo o el miedo a tener ansiedad o el miedo a sufrir algo mal. Entonces esto ya es como ponerle un factor extra al problema en sí, ¿no? O sea, si yo tengo un problema que estoy teniendo unos síntomas por algo en concreto, pero si encima yo me asusto de mis síntomas, ¿no? Estamos añadiéndole todavía más leña al fuego. Y claro, y muchas veces incluso el primer problema, ¿no? La perturbación primaria o el problema primario puede desaparecer, pero me puedo quedar enganchada en el segundo, en este que dices tú, ¿no? Tengo miedo de que me vuelva a pasar, tengo miedo de volver a pasar por ahí, de volver a sufrir o de que, ¿no? Y esto es todo un tema. También se ha visto que hay las personas que tienen más miedo, que tienen ansiedad, todavía sienten más lo que es la interocepción, ¿no? La percepción del estado interior del cuerpo, de todo lo que sucede, si mi ritmo cardíaco está aumentando, si respiro más rápido, ¿no? O sea, tenemos como más conciencia de corporal y entonces esto hace que todavía se pueda incrementar más los síntomas porque a lo mejor ya los estás pensando mal, ¿no? Piensas a lo mejor, de hecho, mira, hace poco escribí en Instagram, ¿no? Con la calor, muchas veces los sofocos y el agotamiento Mm, puede causar unos síntomas parecidos mm, a lo que puede causar, pues eso, ¿no? El miedo o un estado de ansiedad. Entonces, bueno, pues pregunté si realmente las personas estaban sintiendo más ansiedad, porque en general sí que la calor aumenta el cortisol, estresa al cuerpo. ¿No? Y el 95% de las personas me dijeron que sí, que estaban sintiendo más ansiedad con esta calor, ¿no? Y realmente uno de los tips que di fue, sobre todo, no confundáis unos síntomas con otros, ¿no? Sobre claro, todo aquellas personas que se escuchan demasiado el cuerpo. claro, Está bien escucharse el cuerpo para prevenir y saber gestionarse, pero hay veces que cuando estás metida en este círculo, y lo que dices tú, ¿no? Cuando tienes miedo al miedo, ay, escuchar según qué cosas de tu cuerpo todavía te enciende, ¿no? Se te activa más esos miedos. Entonces, como soltarlos, ¿no? Estos secundarios, soltarlo. Decir, no, no pasa, no pasa nada. ujú, ujú. Sí, realmente, pero es una consecuencia, ¿no? De vivir estados de ansiedad, ¿no? Que al final tengas miedo al miedo y de alguna manera, Sara, ya es casi otro tratamiento, ¿no? Lo que decías, ¿no? Realmente, o sea, es consecuencia, pero genera como toda una patología, ¿no? A su alrededor. Sí, y el circuito neuronal es diferente, ¿eh? Porque entonces pasa de la corteza prefrontal a la amígdala, digamos que de la parte, digamos, más
evolucionada del cerebro es la que te está causando en este caso la ansiedad, la que va a la parte, ¿no?, más emocional del cerebro. Entonces, ahí, o sea, sí que lo bueno es que como es algo consciente, ¿no? Que yo me estoy diciendo a mí misma que sí, que sé de dónde viene, o sea, yo estoy sufriendo porque tengo miedo a eso, a que me vuelva a pasar, ahí puedes hacer mucho. Mm, Entonces sí que puedes hacer mucho. Igual que muchas veces no podemos controlar de dónde inicia ese miedo interno inicial, mm, el primario, ¿no? Está en esa parte subconsciente que es muy difícil de acceder. Este secundario sí que puedes acceder a él. Mm. Se hace como más consciente, ¿no? Está en un plano más consciente, ¿no? Para que puedas maniobrar, ¿no? Sara, tú eres escritora y eres profesora de yoga. ¿Qué puede aportar el yoga, Sara, al autoconocimiento? Muchísimo. ¿Sí? Sí, realmente, bueno, para mí el yoga ha sido la herramienta clave para autoconocerme. Es también una herramienta clave para reducir miedos y reducir Ujú, ansiedad, para calmar nuestra mente. Pero sobre todo es eso, ¿no? El yoga, el meditar, ya sea a través de tu cuerpo o a través de la respiración, ¿no? O observándote a través, ¿no?, de cómo son tus pensamientos. O sea, al final el yoga te lleva a un estado meditativo en un momento u otro, o sea, ya sea en la práctica física, pues puedes estar adentrada en tu cuerpo, adentrada en tu cómo estás respirando dentro de cada postura, o la parte de pranayama, ¿no?, que es la parte de respiración, pues ahí también estás adentrada en ese momento presente con tu respiración, o ya en la parte meditativa, pues, ¿no? Ya muchas ya conocéis, ya es como de la más conocida. Esos tres, ¿no? Los tres te llevan a ese momento presente, a observarte desde un estado de calma y de ecuanimidad, ¿no? Que yo creo que es ecuanimidad para mí ha hecho mucho, ¿no? Que es lo que decíamos antes, observarte sin juicio, sin análisis, bueno, como algo también neutro, ¿no? Como si tú también fueras neutra, si tus sensaciones, pensamientos y emociones, eso, fueran neutros, ¿no? Y ahí aprendes a verte eso, autoconocerte, ¿no? Desde otro lugar que te brinda ese estado más de claridad mm, mental en el que entran las cosas, ¿no? Que no está condicionado por ya digamos, el color que impregna una emoción o un pensamiento, sino que está desde fuera, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado muchísimo, o sea, muchísimo. Y también aparte el mover el cuerpo, o sea, el ejercicio físico en general también te transforma muchas veces, o sea, te transforma y te hace también, ¿no? Poder verte o experimentarte desde otros estados, sí. mm. Porque la flexibilidad corporal del yoga, Sara, ¿es un resultado o es una condición para empezar en el yoga? No, siempre, o sea, es un resultado. Hay Sí. veces que llega antes, otras veces llega más tarde, otras veces no llega, no pasa nada. Mm, Pero lo bonito del yoga es que es para todo el mundo, ¿no? Y para todo tipo de cuerpos, ¿no? Que hay veces que sí que es cierto que si eres flexible, seguramente pues te será más cómodo mm, empezar, ¿no? Y te será más satisfactorio, es lo que decíamos, porque, bueno, pues sentirás pues que se te da bien, ¿no? Y esto gusta siempre, siempre nos mm, gusta gustar y te gusta hacer las cosas bien. Pero también a mí me encanta ver alumnas y alumnos, sobre todo aquellos que llegan sufriendo, ¿no? Como realmente esto lo estoy pasando mal, aún así están ahí y ves que a través de los meses les cambia la cara, se les crea una sonrisa cuando por fin pueden hacer, yo que sé, una postura en las que se sienten cómodos, ¿no? O cómodas. Y para mí eso es no sé, es una grandeza, ¿no? mm, El dejar el saber estar con lo que hay, ¿no? Y el poder traspasarlo, ¿no? O sea, es como hay un maestro mío que siempre repite, ¿no? Que es a través de la incomodidad, ¿no? A través de estar en la incomodidad que también uno o una trasciende, ¿no? claro. Por eso digo que en este ejercicio, ¿no?, físico e mental, Mm, cuando llegamos a límites donde tú dices, aquí ya no puedo más, ¿no? Pero te quedas ahí y ves que puedes, ¿no? Ves que si acallas tu mente y sencillamente respiras y sigues,
es como que algo se desbloquea y pasas allá, más allá, y ahí es como wow, ¿no? Realmente después en el día a día también te puede ayudar muchísimo, porque es lo que decíamos, o sea, nuestra tendencia natural es evitar aquello que nos molesta, que no nos gusta, ¿no? Cuando en el fondo es lo que decías tú, ¿no? Al final todo tendría que ser como neutro y todo es un aprendizaje, ¿no? Y las cosas que tienen que llegar tienen que venir para que realmente puedas aprender también de ellas. Entonces, aprender a estar ahí con la incomodidad, ¿no? Que a veces muchas veces surge en el yoga, sobre todo eso si eres persona no flexible, pues es un gran aprendizaje que tienes ahí por experimentar, ¿no? O sea, que es muy grande. Claro, es la manera que tienes de que surja tu potencial real, ¿no? Mm. Realmente exponiéndote en esa situación compleja de no confort, tienes la posibilidad de que tu potencial máximo salga, ¿no? Es como la manera, ¿no? Pero es que esa imagen que hacéis, Sara, del yoga, donde que ponéis la cabeza en los pies y los pies en la cabeza, me encanta, ¿no? Porque es como una metáfora del mundo al revés, ¿no? Y bueno, realmente eso ya son grados de flexibilidad más extrema, ¿no? Supongo. Eh, Sí. Sara, tu último libro es Neurocuídate, ¿no? Entender el funcionamiento de nuestro cerebro, como decíamos, puede ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Pero entender, digamos, el mecanismo intrínseco del cerebro me da, digamos, la comprensión para obtener sobre mí misma resultados también diferentes. Sí, es que para mí, o sea, me gusta mucho la pregunta porque realmente si una cosa es entender cómo cuidar mi cerebro mejor, puede ayudarme a ganar calidad de vida, Mm, sí. Y esto es algo muy interesante de entrada porque creo que estamos muy acostumbradas a escuchar pues cómo cuidar nuestro cuerpo. Sabemos a lo mejor qué sí, tenemos que comer o cómo tenemos que movernos para cuidar nuestro cuerpo, pero creo que hay menos conocimiento de cómo tengo que hacer para cuidar mi cerebro, que tan importante es a nivel también de salud mental, ¿no? Que sí. por lo menos ahora ya se le ha dado más importancia a todo el tema de la salud mental. Mm, Para mí, o sea, aquí puedo entrelazarlo con lo segundo que decías, ¿no? Porque si yo tengo una buena salud mental, también me estoy asegurando el poder estar bien conmigo misma. No es lo que decíamos, claro. si yo ya entro en estados de ansiedad o en estados depresivos o tal, ahí es muy difícil autocuidarse a una a nivel más de crecimiento personal, ¿no? Pero sí que es cierto que igualmente, o sea, para mí la neurociencia también tiene este componente de crecimiento personal, porque realmente es lo que estamos hablando un poco aquí, ¿no? Saber un poco cómo funciona nuestro cerebro, qué mecanismos tienes también te ayuda mucho a poder crecer contigo misma, a saber separarte, ¿no? A saber decir, vale, pues, por ejemplo, ¿no? Pues eso, si estoy en lo que decíamos, en una postura muy incómoda, ¿no? Pues escucho mi mente gritar, claro que lo voy a escuchar gritar, que quiero salir, no quiero hacer esto es un, ¿no? Esto me está, ¿por qué estoy aquí en esta clase? ¿Qué hago con mi vida? Mil cosas. Pero si yo ya conozco mi cerebro, si sé cómo funciona, si sé que esto es lo normal, lo que va a salir de forma instintiva, ¿no? O sea, esto es por un ejemplo tonto, ¿no? Pero Mm, de alguna manera me da también un poder extra de poder traspasarlo, como una fuerza extra, ¿no? De poder estar ahí, o sea, sabiendo. Entonces, creo que ese conocimiento nos puede ayudar muchísimo a poder eso, vernos desde otra perspectiva, ¿no? Como para mí la neurociencia es una herramienta más, como es el yoga, como para autoconocernos, ¿no? Pero desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar es en el que te puedas ver desde fuera, puedas ver pues tu cerebro como producto de una evolución que tiene sus cosas grandiosas y sus fallos, ¿no? Digamos que no se ha adaptado, ¿no? O sea, falta como adaptarse un poquito más a todo lo que hay ahora. Y no mm, pasa nada, ¿no? También te da, lo que decíamos, un estado de compasión hacia una misma que también te ayuda muchísimo a, a crecer interiormente, ¿no? Para mí la neurociencia me ha dado mucha compasión conmigo
Entonces, y lo veo, ¿no? En los cursos que me dicen, jo, Sara, qué bien, ahora no, no me siento culpable porque por querer gustar, ¿no? Por Claro, ejemplo, cuando querer gustar es algo que de forma innata nos sale, es lo que decíamos, o sea, claro, pero si es que, ¿cómo no vamos a querer gustar? Si es que lo contrario es sinónimo de muerte, ¿no? No es lo que, si no estoy acogida en el grupo y estoy excluida, jo, o sea, mi cerebro lo puede malinterpretar como me voy a quedar sin recursos para vivir, ¿no? ¿Quién me va a proteger cuando pase algo? ¿Quién no va a estar ahí? claro. Pues de alguna manera, o sea, claro que es natural querer gustar. Que después tú sabiendo esto puedas ir y trascenderlo, me parece increíble, pero está bien, o sea, creo que da muchos conocimientos y es lo que intento aportar un poco en este nuevo libro, ¿no? El Mm, primer libro estaba dirigido justamente a todo el tema del miedo y la ansiedad y este está dirigido más hacia la felicidad y el bienestar, ¿no? Que es algo que, bueno, que de alguna manera es eso, o sea, una cosa lleva a la otra, o sea, que decir que el bienestar y la felicidad te va a hacer que el miedo desvanezca, ¿no? mm. Pero es mirarlo desde otro lugar, ¿no? Creo que es guay el mirarlo desde esa perspectiva más, hmm, Es un paso más, más, ¿no? Es un paso más este segundo libro, Sara, ¿no? Sara, la continuidad de los ataques de pánico te puede llevar a la depresión, ¿no? Que desde fuera parece como paradójico, ¿no? Porque algo como de un extremo al otro, ¿no? O sea, vienes de una sobreexcitación de la ansiedad a caer en ese punto tan bajo de autoestima de depresión, pero es así, ¿verdad? sí, de hecho, o sea, es muy, muy frecuente que las personas que tengan ansiedad o ataques de pánico acaben con depresión, ¿no? Son Mm, algo que son comórbidos, que se llama. Y es que, claro, es que piensa que cada vez que sufrimos miedo, gastamos mucha energía. claro. ¿Vale? Son muchos recursos. El cortisol, la hormona del estrés, lo que hace al final es como intentar coger energía de todos aquellos sistemas de tu cuerpo para que puedas seguir sobreviviendo, aguantando aquella adversidad que en principio hay. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas también, llevas a tu cuerpo pues a un desgaste físico y mental increíble que al final acabas en apatía, ¿no? Porque al final también un poco acabas como tirando la toalla, como diciendo, ya no puedo más. Y es que realmente fatigas, que es como, ya no puedo más, Mm. ¿no? Y este ya no puedo más y el tiro a la toalla es cuando caemos, cuando se caen en depresión. Mm. Ujú, ujú. Sara, si tú, que también alguna vez has sufrido ansiedad, si pudieras hablar con la Sara más adolescente que sufría esos ataques de ansiedad, si pudieras hacerle una llamada ahora, ¿qué le dirías? Bueno, Toda la pocas cosas. información y la experiencia que tienes ahora, ¿qué le dirías? Bueno, le diría, o sea, claro, es que le diría de entrada que no se tomara las cosas tan en serio, que la vida en el fondo hay que, pues eso, ¿no? Reírse más y preocuparse menos, que es un poco lo que he ido aprendiendo, ¿no? A quitarle hierro a todo, ¿no? Y quitarle el peso. Incluso hay veces que me gusta pensar que jugamos con la realidad, ¿no? Que incluso podemos tener esa visión de, bueno, de que nosotros podemos jugar, ¿no? Con la realidad en vez de sentirnos prisioneras o esclavas, ¿no? A presiones y deberes. En el caso concreto de Sara sintiendo ataques de pánico, no le diría nada racional porque en esos momentos el cerebro no está para escuchar nada racional. Sencillamente le diría respira hondo, ¿no? O sea, la respiración para mí, o sea, es el recurso que hizo, o sea, cuando la aprendí ya desvanecieron los ataques de pánico. O Mm, sea, y me encanta pensar que es algo que siempre llevo encima conmigo porque sé cómo poder respirar, ¿no? De forma tranquila y claro, profunda. claro. Es gratis, ¿no? Como que realmente, o sea, me da mucha paz, ¿no? Y entonces quizás eso, aprender a respirar sería lo primero que le enseñaría también, pero, o sea, bueno, lo segundo, ¿no? Primero, para que no empezara el miedo, que al final es ese miedo a lo que decíamos, ¿no? A que se sobrecarga todo demasiado, demasiadas presiones, demasiada exigencia. Entonces, pero si aún así surgiera el miedo, entonces diría respira, o sea, aprende a respirar profundo. Claro, es curioso esto que has dicho, ¿no? Porque realmente cualquier cosa racional en esos momentos de pánico
como que lo descartas, pero tienes que ir hasta ahí. Tienes que ir poco a poco saliendo de ese pánico hasta llegar a un poco de tocar un poco la racionalidad, ¿no? Y la confianza, ¿no? Tener esa confianza para poder salir, pero claro, es muy difícil, ¿no? A veces poder acompañar a alguien, ¿no, Sara? Cuando está en un ataque de pánico importante. Claro, en este caso es eso, ¿no? La amígdala que está súper hiperactivada, nuestra parte del cerebro emocional que está muy activa, que es la que responde al miedo, se desconecta de la parte racional, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces ahí, por mucho que tú digas, por mucho que intentes razonar con la persona, Claro, no, la persona no está para razonar. O no, sea, el ejercicio de razonar puede ser antes, puede ser después, pero mientras lo mejor es hacerle calmar esa amígdala y lo mejor, la forma más rápida y directa es eso, a través de la respiración o de relajación de alguna manera, ¿no? O sea, puede ser también decirle que se imagine en un sitio de paz y tranquilidad, de calma, ¿no? Si esa persona tiene mucho poder de visualizar, pues seguramente también le servirá, ¿no? O sea, realmente es como intentar llevar a esa persona a un estado de relajación física y que ese estado de relajación físico pueda, o sea, accionar, ¿no? O sea, bueno, en este caso desaccionar esa parte cerebral que está hiperactivada. claro, claro. Bueno, y la pregunta que tú decías, quizás ya posterior de ese ataque de pánico, sería ver qué quiere el miedo de mí, ¿no? ¿Qué está buscando en mí ese miedo, ¿no? ¿Por qué llega a mí y de esta manera? ¿Por qué, como decías tú, tiene que gritar tanto esa emoción para que yo la oiga, ¿no? Y que si no la oyes, va a subir el volumen, ¿no? Es Sí, así. esto es algo muy bonito cuando muchas personas me dicen, no, jo, es que, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo ataques de pánico? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿O por qué siento esto? ¿No? Y otras personas realmente pasan por la vida en plan que no se enteran de nada, ¿no? Es verdad. Y sí, hay personas más psicosomáticas, ¿no? Y yo digo que es una bendición en el fondo, porque, vale, en ese momento quizás no lo veas y sé que si alguien me está escuchando aquí y lo está pasando mal en este momento, me odie, ¿no? Al escuchar esto quizás, Mm, pero realmente qué bien que tu cuerpo pueda estar avisándote en este momento, ¿no? O sea, de forma tan rápida, ¿no? Y veces incluso yo soy también personas de que a la mínima que pasa algo enseguida lo noto a través del cuerpo. Claro, entonces, o sea, a través de tu cuerpo primero tienes ahí un canal o sea, bueno, para saber realmente qué te está pasando, ¿no? Si aprendes a leerlo, pues te puede dar muchas indicaciones. De hecho, para mí me previene mucho, ¿no? A la mínima que ya veo según qué, digo, uy, por aquí no, ¿no? Que ya mi cuerpo me está avisando de que esto no. mm, Entonces, bueno, pues si ya lo escuchas de antemano, te puedes gestionar mejor. claro. Pero sí que es cierto que eso, que suele pasar que, bueno, pues eso, que cuando la cosa empieza, pues el cuerpo, claro, sí, el cuerpo necesita avisártelo. Es que realmente, o sea, qué bien que a través del cuerpo podamos hacer esos cambios, ¿no? Que a través de que haya esos gritos, tú también tomes las riendas de tu vida y hagas las transformaciones que hagan falta, ¿no? Que hay veces que nos falta la valentía o quizás no sentimos la necesidad tan extrema hasta que no nos encontramos eso en situaciones extremas, ¿no? Y entonces ahí sí o sí dices, vale, es que ya no me queda otra que tener que pues romper con la autoexigencia o con el miedo al fracaso o con el miedo, ¿no? A lo que sea, pues en esos momentos, o sea, por eso dicen, ¿no? Que la ansiedad en el fondo es útil, o sea, todos estos, ¿no? Pasar por ahí puede ser una muy buena oportunidad de crecimiento. Claro, es una alarma maravillosa, ¿no? De nuestro cuerpo que nos está avisando de que por ahí no, ¿no? Seguramente por ahí no, que tienes que ampliar tu percepción y ver qué sucede ahí, ¿no? Porque hay que hacer un cambio. Cambios. Está llamando al cambio, pero claro, nos encanta, Sara, la zona de confort, nos encanta y queremos cambiar sin renunciar a alguna de las cosas que tenemos. Y eso es imposible, eso no se puede, no O se sin puede. dolor, ¿no? O sea, y ahora que Le estoy ponemos embarazada, condiciones al cambio, le ponemos condiciones al cambio. sí.
¿no? Incluso es eso, ¿no? Ahora que estoy embarazada, bueno, sí que se podría parir sin dolor, ¿no? Pero realmente parir es traspasar un dolor, Claro, es algo intenso y tiene que claro. ser así y a mí me encanta que así sea. Tengo muchas ganas de pasar por ahí y de Qué vivir bueno, esa experiencia, ¿no? Porque al final eso, o sea, o sea, toda persona que al final ha parido de forma natural se acuerda de claro, su parto y de ese momento. O sea, las cosas a veces tienen que ser intensas para crear los sí. cambios. Si no, Mm, no hay cambio, ¿no? mm. Ojalá fuera un intenso a nivel, digamos, de una emoción más que nos guste más, ¿no? Pero no nos mueve tanto, es lo que te decía al inicio del todo, ¿no? El miedo es que es muy potente para mover. Es muy, muy potente y llevada al extremo, si no te mueves, te mueve, ¿no? Es como, bueno, es ego puro, ¿no? O lo eliminas o te elimina, ¿no? Es un juego de o desapareces tú o él, pero es una lucha permanente, ¿no? Y es verdad que hay una creencia súper extendida, Sara, que dice que solamente a lo mejor los hombres o las mujeres más excepcionales son los que pueden hacer cambios radicales realmente. Y no es verdad. Es solamente que esas personas han encontrado la motivación, ¿no? O realmente yo hay veces que pienso también que les ha sucedido cosas en la vida mucho más fuertes que sí o sí han tenido que cambiar de repente, ¿no? Mm, O sea, realmente, por ejemplo, Ferran Casas, ¿no? Que, con el que escribió el primer libro, él mm, explica su caso. Es una persona que se transformó de la noche a la mañana porque su caso fue muy extremo. Se quedó con una parálisis en la cama sin poderse mover de tanta ansiedad. Entonces, cuando te sucede, cuanto más grande es lo que decía, es la experiencia, las sensaciones, más rápido es el aprendizaje. Igual pasa cuando en las exposiciones al miedo, ¿eh? O sea, es otro tipo de terapia, ¿no? mm, Que hay mm. hoy bueno, para superar un miedo, exponte a él. Y se ha visto que cuando te expones 100%, ¿no? No de forma gradual, no de forma, primero voy a hacer un poquito y luego más. No, 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 me meto ahí donde tengo el miedo, me meto al 100%. Y eso es lo más efectivo, porque cuanto más sentimos, cuanto más, o sea, entonces más grabado todo queda, o sea, más, el cerebro más se impregna de eso y más cambio radical podemos hacer. Entonces, para mí las personas que tú las ves y dices, wow, ¿no? O sea, vaya cambio o ahora se ha vuelto increíble esta persona es porque realmente a lo mejor también ha tenido que caer muy, muy fondo de una forma muy brusca. Claro, y ha traspasado ese miedo. Y lo que tú decías, llegar a la práctica con el miedo es la máxima intensidad, ¿no? O sea, es muy difícil que estés ahí y no lo acabes superando, ¿no? Realmente. O sea, es el mejor escenario, ¿no? Ir allí donde está el miedo, ¿no? Sí, porque así es como habla esta parte inconsciente de nuestro Claro, cerebro. Habla a través de esas experiencias que se quedaron asociadas, ¿no? Que te producen miedo, no sabes bien por qué, pero entonces cuando vuelves a revivir eso, esas situaciones, pero claro, desde ese confort o desde, ¿no? Viendo que no pasa nada, entonces ahí es cuando realmente se integra de nuevo esa información y entonces puedes superar muchos miedos gracias a eso, a esa claro. nueva asociación. Claro, claro. Es repetir ese escenario que ya no, que no pudiste integrar, ¿no? Y conscientemente estar ahí, ¿no? Consciente estar ahí hasta que superas el patrón, ¿no? Sara, hay un tema que realmente para mí es muy importante, que es el pedir ayuda, ¿no? Parece fácil a veces y no lo es, ¿no? Hay personalidades que les cuesta muchísimo hacer este ejercicio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue así, ¿no? O sea, hay personalidades a lo mejor más cerradas o que su ego trabaja eso o que creen que son más autosuficientes, pero cuesta dar ese paso de pedir ayuda, ¿no? Y realmente son momentos claves donde debes pedir ayuda, porque hay mucha gente muy valuosa, como tú, por ejemplo, que pueden ayudarte y pueden lanzarte, ¿no? A superar esos momentos. Se debe pedir ayuda, ¿no es cierto, Sara? Totalmente. Yo, de hecho, es de las cosas que diría, mm, si realmente estás pasándolo mal, no sientas la impotencia de ya no puedo más o ya no hay nada que hacer, esto va a ser así para siempre, sino pide más ayuda. O sea, busca e intenta buscar para eso, ¿no? Encontrar esa ayuda que quizás necesitas en este momento
pero sobre todo incluso la ayuda cercana, ¿no? Esas personas también queridas que tienes Mm, alrededor, intenta estar también con ellas y expresarte, ¿no? Que a veces tenemos mucho miedo del que dirán, a lo mejor me ven como si estuviera loca o no me van a entender, voy a estar más incomprendida, ¿no? Y esto también el cerebro a lo mejor lo puede interpretar como, uy, entonces me voy a quedar sola, entonces mejor no digo nada y mm, me quedo en silencio, me lo contengo para mí, mm, cuando en el fondo se ha visto que realmente las conexiones sociales lo son todo. De hecho, hay un estudio muy bonito en Harvard, ahora salió publicado hace poco, en el que se midieron un montón de factores mirando qué es lo que nos hacía estar más felices y más tranquilos. Y realmente fue, pues eso, ¿no? Las conexiones sociales, el estar rodeado de buena gente, ¿no? De la gente que te quiere. Es que esto, por ejemplo, ya calma la amígdala, ¿no? Esta claro. parte que decíamos que se activa cuando tiene miedo. Entonces, o sea, estar rodeado de gente que te quiere y sé que en ese momento cuesta, porque es lo que decíamos, ¿no? Nuestra tendencia es evitarlo, pues porque no queremos que nadie se entere o porque pensamos eso, pues que nosotras solas podemos o porque, ¿no? Por muchas razones o porque incluso te puede crear ansiedad, ¿no? Si tienes ansiedad social, pues tienes incluso miedo a estar con gente, Mm, pero aún así es vital, o sea, es muy potente, es algo que es muy, muy potente el tener una red ahí que te sostenga, ¿no? Y que te ayude y poderte, pues lo que decías también, ¿no? De ser, no pasa nada por ser vulnerable, por mostrarse, ¿no? Por realmente al revés, ¿no? Esa, es muy, da mucha fuerza claro, luego. claro. Realmente es muy bonito, ¿no? El poder estar ahí entregándote tal y como eres, Mm, ¿no? Y dejándote querer y soportar y, ¿no? Apoyar por el resto. mm, es transformar una vulnerabilidad en una fortaleza, ¿no? Y es un aprendizaje y forma parte también del proceso. El hecho de pedir ayuda forma parte de tu superación, ¿no? Es muy bonito dar este paso. Sara, que estamos acabando un poco, pero si te digo que me dijeras quién es una persona de éxito para ti, que esta palabra es un poco controvertida a nivel social, pero de éxito, una persona de éxito, ¿qué me dirías? Ya esta palabra sé que es Sí, controvertida, sí, pero porque para mí éxito sobre todo es esto, ¿no? Una persona que la veo que es feliz e mm, íntegra con todo lo que hace. Pues ahora mismo, mira, pensaría, o sea, en mi profesora de teatro, que es Inma Rabasco, realmente ella es una persona que me encanta porque es muy íntegra, muy coherente con ella, sabe exactamente cuáles son sus valores y qué tiene que priorizar y qué no. Y juega mucho, ¿no? O sea, de hecho, en estas clases de teatro se llaman jugar a ser porque de alguna manera no intentamos dejar al lado ese personaje, intentar sacar, ¿no? Jugando tu propia naturaleza, ¿no? Tu propio ser. Y me gusta mucho el que siempre mm, tiene esa capacidad de, me da igual que a lo mejor el resto de personas me miren raro o digan, ¿esta qué está haciendo? ¿No? Sino yo igualmente estoy aquí siendo lo que realmente soy, ¿no? Y también le ha costado lo suyo y eso también es muy bonito, lo que decíamos, justamente porque ha pasado por, ¿no? Por esas debilidades y las ha ido superando y se ha ido enfrentando, que me parece todavía una persona muy valuosa. Mm. qué bueno, debe ser el único momento, el- el- el único teatro que saca del escenario al personaje, ¿no? Es muy bueno esto, ¿no? O sea, realmente Sí, potenciáis el ser y el personaje sale del escenario. Me encanta. Me encanta, es una metáfora, ¿no? Quedémonos, Sara, con los miedos que nos protegen, que decías, de verdad, con los miedos saludables, con los que forman parte de la naturaleza, los que están allí para cuidar de nosotros, junto a nosotros. Y sepamos también que la espiritualidad y el yoga y la meditación es el final del miedo, que es el amor, que es nuestro presente y que es nuestro destino, ¿no? Es nuestro origen, nuestro camino y nuestro destino. Muchas gracias, Sara, por este encuentro. muchas gracias, Hasta María. la próxima. Gracias.